A ver si estoy compartiendo ahí. No. Bueno, viendo el chat. Estamos grabando. Listo. Bueno, ahora sí, en esta segunda parte de la clase vamos a tratar de profundizar y de avanzar sobre lo que habíamos visto en la clase anterior. Nosotros estuvimos viendo la reacción de 1808 y vimos la formación de la Junta de Montevideo del año 8 y también vimos qué es lo que había pasado durante el año 9. Entonces, la primera pregunta sería, esta Junta de Montevideo del 8, como al igual que lo fue la Junta del 5 de agosto de 1808 en México, ¿tenían carácter separatista? ¿Implicaban una ruptura con la monarquía? No. Eso es lo primero que tiene que quedarnos claro. Son juntas a nombre del rey cautivo, ¿verdad? La lealtad con el monarca no se rompe, es más, se hace en su nombre, y menos se rompe con el régimen, ¿verdad? Eso es muy importante. Y lo que se invoca, sin duda, es, como dijimos en la parte anterior de la clase, la doctrina del tiranicismo. O sea que hay una invocación a la concepción tradicional de la monarquía eh, en esta oportunidad. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Por cuestiones de organización va a ser necesario que formar una junta central gubernativa, un tema digamos, de organizar mejor la defensa, etcétera, incluso organizar mejor la reversión de la alianza, porque de alguna manera, ¿qué hubo que hacer? Hubo que buscar apoyo en otra potencia y particularmente en la potencia enemiga por excelencia de Napoleón, que era Gran Bretaña. Pero sin duda, ese apoyo británico para sacarse de encima al invasor hubo que pagar. ¿Cómo se lo paga? ¿Alguien sabe? Abriendo puertos. Abriendo los puertos. Muy bien. Y es abriendo puertos en el marco de qué? ¿A cambio de nada? No, a cambio de la ayuda británica. Ahora, ¿dónde está recogido esa partida de puertos? ¿Se acuerdan? La, No logré escuchar bien. que se me está cortando en la zona de La Coruña que abre los puertos, le ofrece abrirle los puertos. Pero igual no sé si esa era la respuesta porque no sé bien. Perdón. Va por ahí. Es verdad que Galicia, la Junta de Galicia, la Junta de Asturias fueron las primeras en tocarle la puerta a Gran Bretaña. Eso es verdad. Y pedir ayuda. Evidentemente, Gran Bretaña no les dijo que sí de manera aislada a Galicia y a Gran Bretaña. Eso lo llevó también a decir, bueno, hay que tener una junta central gubernativa para poder negociar y facilitar esa negociación. De hecho, quien firma el tratado Canina-Podaca es justamente esa ayuda británica, pero también implicó a cambio la apertura de puertos mexicanos al comercio. ¿Sí? Y sin duda lo firma la Junta Central Gubernativa. Entonces, esta Junta Central Gubernativa que comienza sus sesiones el 25 de septiembre del año 8, o sea, ¿qué estuvieron haciendo entonces desde el 2 de mayo hasta el 25 de septiembre? ¿Qué les parece? Aparte, digamos, de haciendo gestiones en Londres y organizando esa guerra de guerrillas, pero sobre todas las cosas, ustedes tienen que decir, bueno, ¿cuál es lo que estuvo pasando en el territorio peninsular entre mayo y septiembre? ¿Qué podríamos decir?
fue solamente la elección de integrantes de la Junta, había una cosa más urgente, más allá de que la tarea de la elección de los integrantes de la Junta estuvo, pero había una cosa mucho más urgente. Guerreando, muchachos, peleando contra el ejército francés, organizando esa guerra de guerrillas, de esas personas no uniformadas, que son los vecinos, que son los que atacan de pequeños grupos de 5 o 6 personas y inmediatamente se dispersan. Esas pequeñas células que sirvió para, de alguna manera, en Bailén, darle un buen susto al ejército francés y que va a determinar después que sea el propio Napoleón que se ponga al frente de su ejército para darle una paliza a los españoles, o para darles una lección a los españoles. Y después va a decir que fue el comienzo de su fin. Entonces, ¿qué se hizo entre mayo y septiembre? Básicamente pelear. Que hubieron otras gestiones, sin ninguna duda. Las gestiones frente a Inglaterra en primer momento, el envío de diputados a América, justamente ¿para qué? Para que ayuden, para conseguir ayuda, y por otro lado, sin duda, digamos, buscando la conformación de la Junta Central Gubernativa. Eso implicó elección de diputados de cada uno de los reinos para ser enviados a la Junta Central Gubernativa. ¿Está? ¿Qué es o cómo se integra la Junta Central Gubernativa? Por 2 diputados por cada uno de los reinos peninsulares. Como vimos la clase pasada, obviamente hubo que convocar a los diputados americanos. Acá les pasé el decreto para que ustedes vean cómo y de dónde de alguna forma sacó Levene eso de América no fue colonia. Y tiene mucho que ver este documento, donde de alguna manera la propia Junta Central Gubernativa reconoce que no puede reasumir la soberanía americana y que tienen que mandar un diputado. Pero como ustedes ven, ellos tenían 2. Y por el sistema de elección que estaban mandando, desconociendo el que prevían las leyes de Indias, que por el cual ellos tenían 2 por otra parte, crearon un sistema electoral que solamente les daba un individuo, o sea, un representante, por lo tanto un voto a cada uno de los reinos, ¿no? Incluso hubo algunos ajustes al respecto. Ahí vemos cómo yo les voy pasando los ajustes que hubo al respecto. Digamos, un sistema electoral complejo, de tercer grado, que una persona representaba varios cabildos y por supuesto llegaba unido de instrucciones. En esta placa que creo que llegamos a verlo, para que puedan, digamos, tomar conciencia de que en realidad en América en ese año 9, en realidad se hicieron muchas elecciones de diputados en todas las islas, Nueva España, Nueva Granada, en el Reinato del Perú, en la Capitanía General de Chile, en la Capitanía General de Venezuela, en el mismísimo Reinato de Río de la Plata. Es decir, se procedió efectivamente a realizar elecciones para mandar esos diputados a integrar la Junta Central. ¿Qué pasó? Pasó que evidentemente hubo un avance del ejército francés y con los pocos diputados que quedaban, en enero de 1810 se reúne la Junta Central Gubernativa, prácticamente ya sin quórum, ante el avance francés, y los que estaban se autonombraron Consejo de Defensa. Y es ahí lo que de alguna manera genera una nueva crisis.
¿Por qué? Porque evidentemente ese consejo, que se conoce ilegítimo, va a llamar nuevamente a elección de diputados y va a llamar lo que después fueron efectivamente las Cortes de Cádiz, que van a redactar la Constitución de Cádiz, que va a ser jurada el 19 de marzo de 1812. El tema es qué impacto tuvo el movimiento justicialista. Y si ustedes del año 10, ¿qué impacto tuvo la noticia en América que se había formado ese Consejo de Regencia ilegítimo porque se había suprimido, se había desintegrado la Junta Central? Lo tienen en pantalla. Lo que pasó fue una sucesión en toda América, entre abril, mayo, junio, julio y septiembre, de conformación de juntas. Y ahí tienen el movimiento Juntos por el 10. ¿A qué se debe el movimiento Juntos por el 10? Precisamente al no reconocimiento del Consejo de Regencia, por ilegal. Porque quienes podían haberlo nombrado, uno, la Junta Central Gubernativa, no llegó a hacerlo, porque no estaba conformada en su totalidad, no estaban todos sus miembros, todavía, y el rey que estaba presentado. Entonces, ese es el motivo por el cual ustedes ven ahí que es como una especie de florecimiento de juntas en todo. Es respuesta a ese Consejo de Regencia ilegítimo. ¿Se va entendiendo hasta acá o no? ¿Sí o no, chiquilines? ¿Sí? Acá comienza a plantearse dos alternativas posibles. Yo sabía que eso se podía dar, así que gracias, Gonzalo, por plantear. ¿Cuál es la diferencia conceptual entre el Consejo de Regencia y las juntas? ¿Qué dicen los compañeros? ¿Qué es un Consejo de Regencia? ¿Qué es un regente? ¿Qué es la regencia? Consejo de Regencia. Hola, profesora. ¿Sí? ¿Sí? ¿No es como algo provisional ante la falta de una autoridad con un carácter limitado? Ejerce como si fuera un rey, ya que el rey legítimo no estaba en condiciones de gobernar. Va por ahí. Cumple justamente la tarea de la corona si el rey no puede cumplirla. Por ejemplo, por su minoría de edad. Por ejemplo, si en este momento muriera Felipe, Leticia, según la Constitución española, sería la reina regente porque Leonor es menor. En esta misma época teníamos al príncipe Don Juan de Portugal, príncipe heredero al trono, encargándose de las tareas de gobierno porque su madre estaba loca. Por eso que se le llamaba príncipe regente. Seguía siendo el príncipe heredero, pero su madre estaba viva. Por lo tanto, él todavía no podía ser proclamado rey. Si Felipe es Felipe sí, es coherente, creo que podría llegar a ser una medida bastante inteligente tener en este momento, en su actual testamento, un consejo de regencia y evitar que Leticia sea la reina gobernadora o la reina regente de Leonor.
podría llegar a ser una medida que muchos aplaudirían. Quizás, me imagino. Porque evidentemente hay sectores en la sociedad española en este momento que resisten a la reina. Entonces, sí, en Portugal también se proclamaban y ante las Cortes de Portugal. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer Felipe? Prever en su testamento un consejo de regentes, nombrando a Juan, Diego, Pedro y María como regentes o un regente para cumplir las tareas que correspondan al rey mientras le anuncia el rey. Eso es un consejo. ¿Quién tiene derecho a nombrarlo? El rey. O en este caso, quien estaba cumpliendo las funciones, porque se tuvo que hacer cargo de la cosa, o sea, tuvo que reasumir la soberanía, son las juntas. Y por lo tanto, las juntas no envían diputados a la Junta Central Gubernativa, pero son representantes de las juntas soberanas, que son cada una de estas que ustedes tienen en pantalla. Estos buenos señores, yo qué sé, por ejemplo, el Marqués de la Puebla de los Infantes, que es un grande de España, y don Juan de Dios Gutiérrez. Esos son los dos diputados que envía Córdoba. Galicia envió al conde de Gimonte y don Antonio de Avallo. Son los dos diputados que representan a esas dos juntas en la Junta Central Gubernativa, la Junta Suprema. No sé si expliqué y se ve la diferencia entre uno y otro. Escucha al compañero. Entonces, nos habíamos quedado en la reacción frente a lo que fue la creación de ese Consejo de Regencia por parte de algunos diputados de la malograda, si se quiere, por el avance del ejército francés. Acá vamos a mirar un poco qué alternativas comienzan a presentarse en el Río de la Plata frente a esta noticia. Una es sin duda la formación de juntas. Porque, ¿qué es lo que está en la mente de esta gente? Que a nosotros nos cuesta, porque como no pasó, nosotros lo miramos con el diario del lunes, nos cuesta ver. Que tiene que ver con la amenaza de un ataque francés a México. Nosotros no podemos leer este periodo sin tener presente ese tema y la necesidad de arrebatarle a América de las posibles garras de Napoleón. Porque ustedes me dirán, bueno, Napoleón no tenía una escuadra lo suficientemente poderosa como para mantener la situación en Europa y a su vez usar América para justamente ejercer el poder como él estaba buscando. Eso lo sabemos hoy. Pero ellos no sabían exactamente no solo el poder que tenía exacto, sino poder militar, sino el que iba a tener. Entonces, evidentemente la amenaza de un posible ataque francés a América era real. En la mente de la gente es real. ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que identificar?
que decir que no hubieran tenido la oportunidad de decir, ay, es nuestra oportunidad de volver a tener el poder que tuvimos. ¿Mm? De poder volver a hacerse de las lenguas del mundo, como tradicionalmente lo habían hecho. Entonces también la formación de juntas era una oportunidad. Y por otra oportunidad era lo que significaba la posibilidad de que la princesa del Brasil, Carlota Joaquina, princesa consorte heredera, por estar cansada con Don Juan, pudiera pasar al Río de la Plata, para lo cual ella estaba dispuesta, y ser nombrada regente. Es verdad, era la única hermana de Fernando VII libre, que no estaba en las guerras de Napoleón, estaba ahí, estaba en Río de Janeiro. Y ella había de alguna manera marcado la distancia con su marido. Dicho de paso, el marido vivía en la parte más vieja, ahí donde está pegado al Palacio Tiradentes, donde funciona el Parlamento actual de Río de Janeiro, y ella vivía en Botafogo. O sea, tenía palacete aparte. Y evidentemente los planes de Carlota van a ser apoyados básicamente por el comandante de la escuadra británica, mientras el embajador británico iba a apoyar más los planes de su marido. Pero en el fondo no dejaban de tener algunos puntos en contacto. Lo cierto es que el ministro Coutinho, el mismo que estuvo en 1808 en Montevideo, y les dejó bien claro al Cabildo de Montevideo que la amenaza de una invasión portuguesa estaba presente y que evidentemente detrás de ello estaba Gran Bretaña, va a seguir manejándose el tema y Coutinho sí va a manejar la posibilidad de que Carlota eventualmente pudiera pasar a Rivera. Cuando se toma contacto con algunos patricios de Buenos Aires, las principales familias de Buenos Aires, educados en Córdoba, abogados como Castello, Belgrano, etc., y otros, esta gente es monárquica. Y eso tenemos que identificarlo con claridad. Y van a ver como una posibilidad. Y van a seguir por mucho tiempo más, incluso escribiéndose con Carlota, y considerando la posibilidad de que Carlota pudiera pasar a Río de la Plata. Va a ser un plan que va a durar bastante tiempo, y como les decía, algunos funcionarios de la corona británica lo van a apoyar. Después, más tarde, desde Londres va a llegar la orden de bajar el perfil a este plan y termina la idea de Carlota cumpliendo funciones de regenta en el Río de la Plata. ¿Qué es lo que hay detrás? Más allá del plan sabio de Juan o del carlotismo de Carlota, es que apuntaba a un solo lugar, a Pedro. Pedro era el hijo mayor de Carlota, de los 9, y de Carlota y de Juan. Tuvieron 9 hijos. Bueno, ella tuvo 9 hijos. Pero lo cierto es que Pedro era el príncipe heredero. Y de hecho se va a convertir en Pedro de Portugal. Y por lo tanto, en realidad, triunfara el plan de Juan o el plan de Carlota, el resultado era el mismo. Tarde o temprano iba a recaer en Pedro. Y por lo tanto se estaba frente a una unión libre. Eso significa el control del Atlántico. Por lo tanto, si hay alguien que no necesariamente lo veía con buenos ojos, iba a ser Inglaterra. Entonces, comienza a hacer aguas eso, más allá de convertirse en, o
El otro punto era no solo el control del Atlántico Sur, sino lo que se necesitaba el control de toda América. Hasta el Río Bravo. Se acababa una América dividida o reproduciendo la división peninsular. Quedaba toda en manos, en una generación, quedaba toda en manos del mismo heredero. O sea, nuevamente la Unión Ibérica. O sea, nuevamente la Unión Ibérica. Una reproducción en América de la Unión. Eso por un lado, y eso era una amenaza. Que varios la vieron, de un lado y de otro. Por otro lado, tenemos una situación bastante compleja a nivel del virreinato de Río de la Plata. Porque, o sea, ¿dónde estaban las fortalezas económicas del virreinato de Río de la Plata? De Córdoba para arriba. Era el gran centro manufacturero. ¿Pero qué estaba pasando? Córdoba se había visto malogrado, saqueado, si se quiere, por las reformas borbónicas. Y aquellos que tenían los intereses en, digamos, en ese tipo de producción. ¿Quién se había visto beneficiado de las reformas borbónicas? Básicamente, las comerciantes vinculados a puertos, particularmente al de Buenos Aires y al de Montevideo. Entonces, esas rispideces estaban presentes, como dijimos hace un rato. A eso se suma una realidad, que es la competencia de la mercadería inglesa que entraba de contrabando. Eso sigue existiendo. A eso súmenle los gastos que significó las propias instituciones inglesas. Y si todavía que tienen que agregarle más el desorden administrativo de parte del virrey interino, evidentemente generó un caldo de cultivo bastante complicado para el nuevo virrey que asumió sus funciones en junio de 1808. Por lo tanto, la situación ya venía compleja. A todo eso hay que sumar un detalle, y es la solicitud que hacen los comerciantes ingleses al amparo del Tratado Canina-Apodaca que había suscrito con la Junta Central Gubernativa a mediados del año 8 para justamente bajar mercadería contra el pago de los derechos correspondientes. Entonces, Cisneros, el nuevo virrey, va a autorizar eso a través del auto de libre introducción provisional de mercaderías del 6 de noviembre de 1800. Evidentemente, eso se hace con algunas condiciones, ¿no? Por ejemplo, que los efectos ingleses comercializados sean por consignatarios locales. O sea que los, digamos, los locales, gente de Buenos Aires particularmente, pueda ser consignatarios de esa mercadería. Segundo, que un 12% de recargo para las manufacturas que afecten a la industria local. Y estaba prohibido la introducción de aceites, vinos, vinagres, aguardientes, porque efectivamente era lo que se producía en el virreinato y por lo tanto se resguarda la producción local. Y a cambio tendrían que llevarse frutos del país, o sea, lo que produce el país. O sea, no es solamente venir a vender, sino, a ver, compra algo y llévatelo, porque también lo necesitamos. Y el oro y la plata, digamos, tenían que pagar derechos, en todo caso, derechos de extracción. Pero como es tiempo de guerra, evidentemente eso está más que restringido porque hay que pagar los gastos de guerra. Entonces, esto no dejaba de ser otra cosa que la implementación del Tratado Canina. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Es que efectivamente Gran Bretaña lo que necesita es metal para solventar la guerra. Entonces, el 30 de abril se descubre que dentro de los velones que se llevaban como fruto del país, en cumplimiento de esa disposición, iban los
monedones del Potosí, los doblones del Potosí. Es decir, las monedas de plata, gratis. Y eso se descubre. Por lo tanto, a los pocos días, Cisneros da la orden de expulsión, una orden de expulsión que es 20 días para vender todo lo que tienen y se van, so pena de quedar fuera de la ley, o sea que ponen impuestos. Por lo tanto, esa, como tienen 20 días, vence el 19 de mayo. El 19 de mayo tenían que irse. Era el último día que tenían los ingleses. El 14, o sea, una semana antes, menos de una semana antes, se reciben dos noticias. Una es la llegada del ejército, digamos, el avance, perdón, del ejército francés sobre la península. Por lo tanto, no se sabe si la península está, si la península está invadida, si no lo está, cuál es la verdadera situación peninsular. Y a los pocos días llega otra noticia más alarmante todavía, es que la Junta Central se había disuelto. Y el día 17 se confirma que se habría autoproclamado un consejo de regencia, que no se sabía muy bien ni de dónde había salido. Entonces, si hay algo que reina estos, digamos, del 17 en adelante, es la más absoluta incertidumbre sobre qué va a pasar. Y eso sin duda, sumado, o tienen que sumarle, el temor a nada más y nada menos una posible invasión francesa. Piensen ustedes que en la mente de esta gente, prácticamente la península está perdida. Y no se sabe cuánto tiempo más, si algún día dejará de estar bajo control francés o bajo control de Napoleón. Y eso causó muchísima y mucho temor. Entonces ahí entramos en tratar de entender qué fue lo que pasó en esa semana, conocida con el nombre de Semana de Mayo, mal llamada Revolución de Mayo, en Buenos Aires. En realidad hay una incertidumbre y algunos cabildantes y algunos integrantes del regimiento de patricios se preocupan. Entonces van a hablar con el virrey, con Cisneros, y le plantean el tema de hacer un cabildo, de llamar a cabildo abierto, para tratar el tema. Entonces primero le dice que no y después le dice, ¿sabe qué? Hágalo. Entonces en ese haga lo que quieran es que hicieron estas invitaciones que ustedes ven en pantalla, invitando a cabildo abierto a los vecinos de Buenos Aires. Para esa altura, Buenos Aires tenía 3.000 vecinos con derecho a participar en el cabildo abierto. Es decir, eran padres de familia, tenían casa poblada en la ciudad. Bueno, vieron cómo es la invitación, ¿no? El excelentísimo cabildo convoca a usted para que se sirva asistir precisamente mañana, 22, del día del corriente a las 9, sin etiqueta alguna, y en clase de vecino al cabildo abierto, que con anuencia del excelentísimo señor virrey ha acordado celebrar, debiendo manifestar esta esquela a las tropas que guarnecen las avenidas de la plaza, para que se le permita pasar libre. ¿Qué pasa? El regimiento de patricios que se había creado en el marco de esas milicias para defender la ciudad,
es el que pusieron alrededor de lo que hoy, lo que se llamaba la Plaza de la Victoria, hoy es la Plaza de Mayo, y ustedes vieron que da al Cabildo. El Cabildo da a una de las laterales de la Plaza de Mayo. De hecho, el Cabildo era más grande, le sacaron algunas salas para después hacer las avenidas cuando rediseñaron la planta urbana de Buenos Aires. En realidad, a los 3.000 vecinos que tendrían que haber entrado, solamente se imprimieron ya de entrada 600 invitaciones impresas para asistir. De esas 600, solo se repartieron 450 y asistieron unos 200 y algo. Es decir, que aquellos que se presentaron con la invitación digamos, a la guardia, estaba alrededor de la plaza, y dijeron, ¿sabe qué? No, esta invitación me parece que no es original, que no puede pasar. Y pasaron algunos que evidentemente no eran vecinos de Casa Poblada. Por lo tanto, en realidad, ¿con qué nos encontramos? Con que hay una alteración en aquellas personas que participaron del Cabildo Abierto. Que de alguna forma estuvo digitado en buena medida por los integrantes del cuerpo de patricios, French y Berruti al mando, y también nada más y nada menos que algunos que, digamos, allegados, si se quiere, al caso. Básicamente, ¿cuál era el objeto? Es que la plaza estuviera copada de afines a este grupo. ¿Dónde está el punto en esto? Acá tienen una imagen del Cabildo Abierto. Vieron que pusieron las sillas en el corredor. Digamos, se ve que había viento del sur, porque por algo pusieron esta tela. Y acá estaría lo que da a la Plaza de Mayo, para que ustedes se hagan una idea. Los que conocen el Cabildo en Buenos Aires, es muy fácil identificar eso, ¿no? Esta es. Entonces, yo cuando doy la clase a nivel presencial, lo que hago es que ustedes les entrego las actas, que es lo que vamos a ver ahora a continuación, y para que ustedes puedan ver qué fue lo que se debatió y qué fue lo que dijeron en ese caso. ¿Cuál era el tema de debate que se llevó al Cabildo? Pues precisamente lo que estaba pasando en la península, y en particular debatir sobre la legitimidad o no del Consejo de Regencia, y por consiguiente se llegaba a la conclusión que el Consejo de Regencia no era legítimo. ¿Qué pasaba con el rey? ¿Iba a seguir en su puesto o iban a reasumir la soberanía? Entonces, ¿qué es lo que hacemos en una clase donde se pueda trabajar en grupo? Se trabaja las actas. Entonces tratamos de ver cuál es la posición que trasluce cada participante de este cabildo abierto, cada orador. ¿Y qué concepción de la monarquía trasluce? Entonces empezamos a mirar qué es lo que dice el obispo de Buenos Aires. Entonces ahora les pido a ustedes que el que quiera que pueda participar, ¿qué les parece?
¿Qué opinan, chiquilines? ¿Cuál es la concepción que hay de la monarquía de parte del obispo Benito Luis Díaz? Dice, no solamente no hay por qué hacer novedad con el rey, sino que aun cuando no quedase parte alguna de la España que no estuviese subjugada, los españoles que se encontrasen en América deben tomar y asumir el mando de ellas, y que éste solo podría venir a manos de los hijos del país cuando ya no hubiese un español en él, aunque hubiese quedado un solo vocal de la Junta Central de Sevilla y arribase a nuestras playas, lo deberíamos recibir como al sol. ¿Qué concepción habría acá? ¿Hay una concepción de que América debe ser gobernada por los peninsulares? Sí. ¿Qué más? O sea, evidentemente hay una impronta de superioridad peninsular sobre la americana. ¿Qué más? Miren que esto va para parcial, yo les digo. ¿Qué más? Y por lo tanto, ahí está. El Consejo de Regencia está bien. O sea, él considera que hay legitimidad en el Consejo de Regencia y que no hay nada que decir desde acá. ¿No? Evidentemente, la posición del obispo molestó y no ayudó en lo absoluto el comienzo de esta oratoria. Juan José Castelli es el siguiente en hablar, es un abogado egresado de Córdoba, perdón, egresado de Chuquisaca, y junto con Belgrano va a estar, y Moreno también, va a estar vinculado a el comercio, va a estar vinculado, mejor dicho, a estos consignatarios de la mercadería británica. Por lo tanto, estaban bastante preocupados de que efectivamente ya se les había vencido el plazo y quedaban fuera de la ley. Por lo tanto, implicaba que se les terminaba el negocio que venían realizando. Y incluso de contactos que habían comenzado a realizar en los tiempos en que Buenos Aires había estado invadida por los ingleses. Ahí había comenzado el real contacto, particularmente de Moreno, con los comerciantes británicos y por lo tanto hacer su negocio. Entonces, ¿qué es lo que dice Castro? Que los pueblos americanos debían asumir la dirección de sus destinos hasta que Fernando VII regrese al trono. Entonces, señala, había caducado el gobierno soberano de España, que ahora, con mayor razón, debía considerarse haber expirado con la disolución de la Junta Central, porque además de haber sido acusada de infidencia por el pueblo de Sevilla, no tenía facultades para el establecimiento del gobierno de la regencia. Recuerdan que en la clase pasada yo les dije que Goyeneche había entreverado las cosas con la Junta de Sevilla, con lo que después va a ser la Junta Central Gubernativa que se va a establecer en Sevilla. Es decir, Goyeneche lo que hizo fue presentar la Junta de Sevilla casi como el gobierno de la nación, cuando en realidad no era la Junta Central Gubernativa, o la Junta Suprema Gubernativa, como dije. Entonces, es eso lo que está recordando Castelli, esa jugarreta que había estado presente. Y por lo tanto lo que dice es que si el gobierno soberano de España, que ahora
con mayor razón debía considerarse haber inspirado con la disolución de la Junta Central. Y no había tal facultades para establecer un gobierno de regencia. Ya porque los poderes de sus vocales eran personalísimos para el gobierno y no podían delegarse, ya por la falta de concurrencia de los diputados americanos en la elección y establecimiento de aquel gobierno, deduciendo de aquí su ilegitimidad. Es decir, ¿qué es lo que está teniendo en cuenta? ¿Por qué la Junta Central siquiera estaba en condiciones de crear un consejo de regencia? Porque los diputados van munidos de instrucciones. Y si las instrucciones de los diputados, que se pasaron en elecciones todo el año 9, no decía que podían votar o entender para crear un consejo de regencia, no podían hacer. Porque no pueden los diputados encargarse de cualquier tema en la Junta Central. Solamente podían encargarse de aquellos temas que estaban previstos en sus instrucciones y decir lo que estaba previsto en sus instrucciones. No podían obrar por sí. Y eso pasaba en Cortes, no es la diferencia. Y por otro lado, los diputados americanos todavía no se habían incorporado. O sea, no estaba completa la Junta Central Gobernamental. Por lo tanto, ahí tiene una segunda razón por la cual no podía ser. Y además, como si fuera poco, posiblemente ya no quedara nada de la España leal a Fernando VII, como ya habría sido tomada totalmente por él. Frente a esta realidad, quien había sido en su momento gobernador de Montevideo, Pascual Ruiz Huidobro, que estamos hablando de un militar de la derecha del virrey, o sea, por su graduación y antigüedad, dice que la autoridad sí, la soberanía es representativa, Natalia, pero es representativa por parte de los diputados que van de acuerdo a las instrucciones. Es decir, acá, tanto en las Cortes, te estoy hablando de León en adelante, como ahora, el diputado en realidad es un mensajero del soberano, o sea, de los pueblos que lo eligen. Y solamente puede actuar en el marco constitucional. Y eso no es de ahora en sí. Eso está previsto en los diputados que van a Cortes. Los diputados que van a Cortes van con instrucciones. Y esto se mantiene, eso forma parte de las leyes fundamentales del reino, ¿verdad? Bueno, Pascual Huidobro, como decía, interviene posteriormente y dice que la autoridad que había designado a Cisneros había caducado y que debía considerarse separado de toda función de gobierno y que en su función de representante del pueblo el cabildo debía asumir y ejercer la autoridad. ¿Qué es lo que está planteando este capitán? Capitán de navío, no recuerdo. ¿Qué es lo que está diciendo? Está aplicando la doctrina del tiranicidio y particularmente lo que tiene que ver con la retroversión de la soberanía. Punto. ¿En quién tiene que residir la soberanía? En los pueblos. ¿Y dónde se ejerce la soberanía? En la institución que fue creada para ejercer los fueros, para ejercer el autogobierno, in totum, en el cabildo. Aplicación de la concepción tradicional de la soberanía. Nada más.
Seguimos. Terminada la intervención de Huidobro, interviene el fiscal del Cabildo, que es Villota, Manuel Genaro Villota, que es el tipo que rompe el tablero, ¿vieron? Ese que, muy suspicaz y en tonito amable, dice: pero sucede una cosa, Buenos Aires no tiene derecho a tomar decisiones unilaterales sobre la legitimidad del virrey y del Consejo de Regencia, sin hacer partícipe del debate a las demás ciudades del virrey. Es el tipo que rompe el tablero. Es el tipo que le está diciendo: a ver, ¿y usted quién es para resumir la soberanía por todo el virrey? Que no es nadie. Que solamente puede resumir la soberanía por Buenos Aires, pero no puede resumirla ni por Córdoba, ni por Salta, ni por Tucumán, ni por Maldonado. Usted solo puede resumir la soberanía que le compete, que es la de Buenos Aires. Entonces, ¿qué pasó? Lo que va a pasar en Nueva Granada, que de alguna manera como que se balcaniza inmediatamente, como pasó en la península también, porque la soberanía en quién recae, en cada parte en su legítimo dueño, por lo tanto en los pueblos. Se rompe la unidad. Entonces, ahí aparece el abogado Pasos, Juan José Pasos, que parece que Castelli medio y Moreno medio lo empujan, ¿eh? Entonces dice: bueno, tiene mucha razón el señor Castelli, pero hay una situación de conflicto en la península y la posibilidad de que las fuerzas napoleónicas conquisten las colonias americanas demanda una situación urgente, una solución urgente. Entonces saca de la galera una analogía con la figura de gestión de negocios del derecho privado, que implica la presunción de voluntad de quien no puede en ese momento, por una urgencia, expresar. Es decir, ante una situación urgente, un funcionario de mando medio, para evitar un mal mayor, digamos, da una orden, diríamos, una medida de urgente consideración que después se eleva a su superior. Pero si no la toma en ese momento, que no pudo contactar a su superior, evidentemente puede devenir en un daño grave para esa empresa. ¿No? Ese sería el concepto, esa es la idea en la que se está basando Juan José Pasos. Entonces, ¿qué es lo que se plantea de alguna manera? Es decir, bueno, que reasuma Buenos Aires y dé aviso al resto de las ciudades del virreinato de lo que pasó. Es decir, que presuma la voluntad de los distintos pueblos del virreinato. Y de aviso, dice: bueno, frente a esta situación urgente, no sabemos todavía si esto no va a devenir en una invasión francesa en América, que podemos tenerla en cualquier momento, que ya habían dado Sasseney en la vuelta. Realmente amerita que se toman provisiones rápidas. Entonces se propuso que el comandante del regimiento de Patricios, que era Saavedra, estuviera al mando hasta la formación de una junta de gobierno. Esta propuesta de Cornelio Saavedra no va a dejar de ser indexada, ¿no? Porque en realidad lo que quería era que él terminara mandando en el campo. El tema es, ¿qué es lo que hace el Cabildo?
En primer lugar hay una votación, ¿no? Una va a ser si debía mantenerse el virrey o debía decir, bueno, el consejo es ilegítimo y cesa el virrey en su cargo y debe formarse una junta. ¿Qué pasa con los resultados de esa votación? Tenemos por la destitución del virrey 170 votos contra 74 a favor de mantener el virrey. Eso va a generar sin duda que el cabildo termine esta madrugada del día 23 con esta resolución. Hecha la regulación con el más prolijo examen, resulta de ella que el excelentísimo señor virrey debe cesar en el mando y recae provisionalmente en el excelentísimo cabildo hasta la elección de una junta que ha de formar el excelentísimo cabildo de la manera que estime conveniente. El tema fue de cómo estimó conveniente el día 24. Presidente y comandante, el virrey. Y vocales, Cornelio de Saavedra, Juan Castelli, Juan Nepomuceno Solá y José Santos. El tema es que la idea era sacar el virrey y hacerse Cornelio de Saavedra de la presidencia y de la comandancia. ¿Por qué hay que sacar al virrey? ¿Qué orden había dado el virrey que molesta tanto? ¿Por qué nos sirve esta junta? ¿Qué intereses estaban detrás? Ah, pero los intereses quedaban fuera de la ley, por ladrones. Exacto. Y por lo tanto, los consignatarios de la mercadería se quedaban sin el negocio. Ese era el problema. Entonces, ¿qué hacen? Evidentemente los cabildantes tenían miedo de disturbios ante esta situación. Entonces, como el comandante de Patricios no estaba de acuerdo y otros jefes como French y Berrute tampoco estaban de acuerdo, bueno, a ver, póngalo por escrito. Esto ya es muy tarde, así que se terminan yendo hasta un convento a las 3 de la mañana y ponen Padre José a las 3 de la mañana, pues no sabemos la hora que fueron, o se encontraron con otro que puso una cruz, y terminaron juntando unos 400 firmas en esa noche. Esa petición del pueblo la redactaron en el cuartel de regimiento de Patricios, o sea que Cornelio de Saavedra, vamos, que sabía lo que estaba pasando, por más que la haya redactado Castelli. Hicieron firmar a todo el cuerpo de patricios, obviamente, a las milicias, etc. Y ya te digo, terminaron en un convento pidiéndole a los curas que firmen. Entonces, ¿qué es lo que decía esa petición? Que esa junta no, que esas personas no, que el virrey no, y que por lo tanto tuviera una integrada por ellos. Acá los tienen. Entonces al otro día 25, que estaba lloviendo y que no había tampoco tanta gente en la plaza, pero sí habían unos señores que estaban luciendo un artefacto que era de moda y que era caro y poco conocido. ¿Alguien sabe qué es? No, estaban de dragón así porque ya se los habían comprado durante las invasiones inglesas.
¿Saben lo que son las dragonas, no? Es esas casacas largas que estaban de moda y que habían desembarcado los comerciantes británicos durante las invasiones. Entonces, sobre todo los hombres jóvenes las habían comprado. Y por supuesto, habían salido a mostrarlas, sobre todo frente a las chicas de la ciudad. No, el bastón no, pero algo parecido al bastón, el paraguas. Que era casi un artículo de lujo y una novedad en esta época. Y sí van a aparecer algunos paraguas que si ustedes los miran, acá están, que parecen una cantidad, pero en realidad eran los que estaban, que en realidad eran pocos. Entonces se presentan al otro día en el cabildo con la famosa petición del pueblo. Entonces, los miembros del cabildo le dicen primero, ¿y el pueblo dónde está? No ese es el montón que está en este cuadro, sino que eran unos 4 gatos locos. Entonces la respuesta es, toque generala y va a ver dónde está el pueblo. El generala es el sonido propio del peligro de una invasión. Y evidentemente la gente que está armada en condiciones y ha hecho los ejercicios dominicales para el servicio de las armas y atender un peligro de invasión, inmediatamente se pone en acción. Entonces, frente a esto, que ahí, insisto, son muchos, fue leída la nueva petición y por lo tanto los que estaban aplaudieron. Por lo tanto, ¿qué implicaba? Cambiar la Junta y sacar la presidencia al virrey. Asume la Junta el día 25 y adivinen quién estaba para felicitarlo, por más que lloviera, desembarcaron con uniforme de gala, la oficialidad británica. ¿Cuál es el primer acto que tiene la Junta? Pues, por supuesto, derogar la disposición del virrey de expulsión de los británicos. Y los británicos saludaron a la Junta con 21 cañones. Ese es el 25 de mayo. Y por supuesto, queda formada una Junta de reafirmación a los derechos del rey Fernando VII, por supuesto, porque hay varios, como Belgrano, por ejemplo, Castelli también, son monárquicos. Un Moreno ya tenía otras ideas. Pero si hay algo que les va a decir Moreno, es que no es el momento. Entonces, pero recordando lo que había dicho Paso, hay una tarea que hacer. Y es precisamente la que se va a hacer a continuación, sobre todo el día 27. La Junta tiene que remitir a los cabildos del virreinato la decisión que tome. Que se despachen sin pérdida de tiempo órdenes circulares a los jefes de lo interior, para que los respectivos cabildos de cada uno convoquen por medio de esquelas a la parte principal y más sana del vecindario, para que, o sea, no a todos los vecinos que tienen derecho según las leyes de India, sino traten de que sean los amigos, ¿vio? Para que formando un congreso de solos los que en aquella forma hubiesen sido llamados, eligieran sus representantes y lo hayan de reunirse a él a la mayor brevedad a esta capital. Es decir, manden diputados, lo mismo que había hecho la Junta Central Gubernativa. ¿Por qué? Porque Buenos Aires solo puede resumir la soberanía. Pero reúna a los amigos, ¿vieron? No sea cosa que quede abierto a todos y no estén dispuestos. Entonces, la Junta hizo una circular el 27 de mayo solicitando la elección de los diputados. Los diputados han de irse incorporando en esta Junta, conforme por el orden de su llegada a la capital, para que así se hagan de la parte de confianza pública que conviene al mayor servicio del rey y gobierno de los pueblos. Y habrá de acelerar el envío de diputados, entendiendo deber ser uno por cada ciudad o villa,
de las provincias. O sea, también establece la cantidad de diputados. ¿Por qué? Porque había distinción. Si era pueblo, si tenía medio cabildo, obviamente si tenía cabildo entero, o si era capital. Y eso no lo está contemplando. Es decir, hace mucho y muy parecido lo que había hecho la Junta Central Gubernativa cuando había empezado a cambiar la forma de elección de manera que fuera favorable a los intereses de quien llama. El tema es que lo que no contaron, o se sospecharon quizás algunos, es con que hubieron provincias, sobre todo que estaban bastante molestas con lo que le beneficiaba a Buenos Aires de la actividad de comercio exterior en el marco de la pragmática del 78, como podían ser las ciudades que están camino al Potosí, aquellas que se beneficiaban del comercio, que estaban en esa ruta de comercio, y en los centros manufactureros como podía ser perfectamente Cuba. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Que no van a reconocerlo y que no van a mandar diputados, y sino que se van a ir por la opción diferente, por la otra opción, que es reconocer al Consejo en referencia. Entonces ahí ustedes tienen una contrarrevolución que la va a encabezar Liniers, y por eso la Junta lo va a matar, en Córdoba, reticencias en Mendoza, Salta, hubieron muchas idas y vueltas para que efectivamente, digamos, lo hiciera, y una resistencia importante en el Alto Perú, en Paraguay y en Montevideo, al punto que Montevideo se va a convertir en uno de los grandes centros de la resistencia al juntismo de Buenos Aires. En este plan de operaciones de Mariano Moreno, que lo voy a dejar para retomar después, léanlo de todas maneras, porque quiero terminar el concepto. ¿Qué es lo que vamos a tener? Esa resistencia entre algunas ciudades del interior afectadas por el resultado de las reformas borbónicas contra Buenos Aires. Una Buenos Aires que de alguna manera estaba llegando a ella esas ideas ilustradas, porque esta gente sin duda estaba leyendo la ilustración y se sentía fascinada también por esa nueva mentalidad. Y también habían mirado con cierta admiración a la República de Peluca que se había creado en los Estados Unidos, habían mirado con admiración también los sucesos que habían ocurrido en Francia hasta que mataron al rey. Ahí ya la cosa empezó a cambiar. Pero sí hay una idea que había empezado a sacar. Era la idea de la centralidad. Una Buenos Aires que siempre había sido poquita cosa, ahora comenzaba a tener brillo y color. Un brillo que a la ciudad como tal le iba a faltar por muchos años más, pero comenzaba a tener un papel mucho más destacado del que había tenido en siglos anteriores. Eso va a terminar generando un espacio de rigidez, al que se le va a sumar una disposición que va a sacar el Consejo de Regencia, que es nombrar a Elío, al ex gobernador de Montevideo, o al gobernador de Montevideo, perdón, virrey del Río de la Plata. ¿Por qué? Porque tenía un tío en el Consejo de Regencia. Entonces, cuando le llega la noticia a Elío, que ya las rigideces con Buenos Aires ya había tenido más de una, lo que quiere es que Buenos Aires lo reconozca, que la Junta lo reconozca como virrey. Mientras tanto, él había reconocido, obviamente,
y había convencido que Montevideo reconociera, el Cabildo de Montevideo lo había hecho, al Consejo de Regencia. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos teniendo? A un Montevideo regentista contra un Buenos Aires. Y si a todo eso le suma que tenían al recién nombrado virrey del Río de la Plata, evidentemente se genera una situación bastante complicada, en tanto y en cuanto Buenos Aires no lo. ¿En qué termina? En que a fin de año, entre dimes y diretes, el lío que controla la flota, porque la flota está en Montevideo, bloquea el puerto de Buenos Aires. Ese es el primer acto. El segundo acto de guerra es mandar la tropa a Buenos Aires. Ahora, si ustedes fueron el lío, que están en la gobernación de Montevideo, y tienen que mandar la tropa a Buenos Aires, ¿a dónde la mandarían? O sea, ya bloqueó el puerto de Buenos Aires. Ahora, ¿dónde mandarían la tropa a Buenos Aires? ¿Dónde queda Buenos Aires? Enfrente a Colonia. Yo lo mandaría a Colonia, por ejemplo. Yo lo mandaría a Maldonado. Pasando el Cerro Pan de Azúcar ya es Buenos Aires, muchachos. Y efectivamente fue lo que hizo. Mandó a la tropa a la jurisdicción de Buenos Aires, solo que la jurisdicción de Buenos Aires por tierra la tiene a 120 kilómetros. Es una cabalgada. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bloqueo del puerto de Buenos Aires y el envío de tropas ahí nomás. De hecho, el Cabildo de Maldonado había reconocido a la Junta y con el envío de la tropa de Elío la hace reconsiderar la posición y se echa para atrás por el imperio de las armas de alguna manera y termina reconociendo el Consejo de Regencia. Es decir, Montevideo invade de alguna manera lo que es jurisdicción de Buenos Aires y hacen lo que hacen todos los ejércitos, desmanes, cobran impuestos, se imponen. ¿Ustedes creen que al Cabildo de Maldonado le gustó que de alguna manera le impusieran una decisión distinta a la que había tomado cuando ya había decidido? Y lo mismo pasa con San José, va a pasar en Colonia también. De hecho, ¿a quién va a mandar a Colonia? Artigas, que era capitán de la inglés. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a comenzar a generarse descontento en los hacendados de la campaña. Los ejércitos lo único que hacen es hacer desmanes, faenan, destrozan. Evidentemente no les gustó nada. ¿Qué hicieron? Tomaron contacto entre ellos. ¿Qué es lo que tiene un Leonardo Olivera, por ejemplo, que es dueño hasta el lomo de la ballena? Si tiene haciendas, tiene ganado, ¿qué tiene para poder controlar su hacienda? Su hermano Ignacio era el dueño, porque hasta los herederos del día de hoy lo son, del Monte de Ombúes, que está en manos de los Olivera hace casi 200 años. ¿Qué hizo Leonardo? Le escribió al hermano Ignacio y ese a otros. Tienen gente. ¿Y esa gente cómo está? Armada. Tienen gente armada a su cargo. Por tanto, tienen poder de coacción para resistir y para organizarse entre ellos.
Y es precisamente lo que van a hacer. De esa movida, ¿qué es lo que va a terminar resultando? ¿En qué va a devenir? En lo que se llama el grito de Ascencio. ¿Y con quién tomaron contacto? Con un muchacho que, bueno, tenía oficio en la campaña y que conocía a mucha gente de la frontera, o sea, de la zona. Un muchacho llamado Pepe Artigas, que el lío había mandado a Colombia. Entonces son los que se levantan y dicen, mira, ¿saben una cosa? Vamos a ponerle freno a el lío, porque evidentemente nos está generando un desmane. Y de alguna manera, si hay dos bandos, ¿a quién voy a apoyar? Al otro. Y el otro es la jurisdicción a la que pertenezco y en quien me reconozco. Por lo tanto, si la idea era reconocer a la Junta de Buenos Aires y tuvieron que echar para atrás, bueno, lo que vamos a hacer es declararnos partidarios de la Junta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener ya entrado el año 11? Es una lucha entre partidarios de la Junta de Buenos Aires y partidarios del Consejo de Regencia. Por lo tanto, esta gente organizada justamente lo que va a hacer es tratar de ponerle freno a ese ejército invasor, que no era mucho tampoco, eran más marinos, que fue lo que el lío manda a bloquear por todo Buenos Aires, pero algunos eran. Ahí lo ven. Y eso da lugar a un enfrentamiento concreto. O sea, ustedes imagínense, tampoco se mataron mucho, porque el levantamiento fue el 28 de febrero y el 18 de mayo ya le estaban dando una paliza, o sea que en la primera, ¡zas! Que era gente que, en primer lugar, había nacidos en la península de los bandos, habían nacidos en América en los dos bandos, o sea que no podemos hablar de una lucha entre españoles contra americanos, no, es partidario del Consejo de Regencia o partidario de la Junta. De eso se trató la batalla de las Piedras. Al otro día de la batalla de las Piedras, perdón, 2 días después, Artigas le escribe una preciosa carta al Cabildo en la que dice, se lo llama a negociar. Vieron que no se dirige al lío, se dirige al Cabildo, que es el soberano. Que cese esta cruel lucha entre hermanos, ya que ambos defendemos por igual los derechos de nuestro augusto monarca, don Fernando VII. ¿Qué les está diciendo a ustedes el final de esta carta? ¡Qué monárquico! Esto no es un acto revolucionario para nada. Que simplemente lo que no están de acuerdo es en reconocer al ilegítimo Consejo de Regencia y decidieron reconocer la reasunción de la soberanía por parte de las juntas y formar juntas. Que por otra parte es lo que habían hecho en la península. No hay diferencia. Pero va a generarse ese conflicto porque hay intereses particulares. Porque si hay algo que yo les dije el primer día de clase, es que para mantenerse el poder, la clave está acá. Y esto, de alguna manera, hay que pagarlo. Y eso significa también, y está muy vinculado, a la posición del lío.
El lío tiene una cosa muy clara. Tiene un tío en el Consejo de Regencia y quiere ser virrey. Y ustedes no pueden nunca desconocer el interés personal del negociador o del tomador de decisiones. Entonces, si el tipo quiere ser virrey, iba a hacer todo lo que tuviera en sus manos para ser virrey. Y es uno de los elementos, no es el único. Pero los intereses de los tomadores de decisiones están presentes y no se pueden ver. Y en ese sentido es que también tenemos que ver la decisión que tomamos. Que va a ser escribir una carta a Juan el príncipe regente, solicitándole ayuda por ser el único miembro de la familia real en libertad. Entonces, ahí tenemos nada más y nada menos que la invasión portuguesa de la Antioquia. Y también tenemos la consecuencia de eso. ¿Qué práctica militar aplica ese ejército de gente común, armada, que toda la vida estuvo armada, en una campaña por lo demás peligrosa, llena de manuales? ¿Qué aplica? ¿Qué táctica militar aplica? Que es la que van a aplicar los rusos un año después. Espero la respuesta y cierro la clase. ¿Queda alguien? ¿Cuál es la táctica militar, muchachos? ¿Cuál es la táctica militar que aplica los orientales frente a esa invasión portuguesa? No es la de guerrilla. Es la misma que van a aplicar los rusos un año después cuando los invada Napoleón. No. Bueno, esto es la campaña, ¿no? Tierra rasa. Ahí tienen lo que se conoce con el nombre del éxodo del pueblo oriental, que no es otra cosa que la táctica de tierra rasa. Queman cosechas, retiran el ganado y se llevan todo lo que hay, para que cuando venga el invasor se encuentre con nada, que no tenga ni pasto que comer. De eso se trata. Es una táctica militar. El éxodo del pueblo oriental se resume a eso, a una táctica militar que se ha aplicado en muchísimas ocasiones en el mundo. Que después va a ser usada por la historiografía como mito de la identidad, que decir, bueno, fue un momento de sacrificio que vivió una colectividad, etc. En realidad era la amenaza a la invasión portuguesa y por supuesto la gente se va tras el único ejército que puede. Y se llevan todo, obvio. Entonces, hasta aquí dejamos planteada lo que es esa guerra entre juntistas y regentistas, por lo tanto, de criollos contra españoles, nada, patriotas contra españoles, nada, independencia, nada, simplemente juntistas contra regentistas, y ya que ambos defendemos por igual los derechos de nuestros amados monarcas don Fernando VII. Con esto era todo lo que tenía para decirles. Me he pasado 2 minutos de las 11 de la noche. Muchas gracias por estar. Si hay alguna pregunta, por supuesto, estoy a disposición. Y si no, nos retiro. Gracias a ti, Eduardo. Gracias, chicos. Buenas noches. Nos vemos el próximo. Chao, buenas noches, Mateo, Isabel. Si la subo a Eva.